minutitos. Ahí está. Hola, Sí, ahí me apareció la autorización para grabar. Ahí está. Bueno, arrancamos en este día 25 de mayo, sin proponérmelo, cayó la Constitución Nacional, este libro que tenía planeado para hacerlo el 25 de mayo por una casualidad, si lo hubiera planeado no me salía. En esta oportunidad estoy muy contenta porque este programa que vamos a hablar sobre este precioso libro, la Constitución, lo voy a hacer con alguien que sé que está informada del tema, sé que sabe. Lo voy a leer porque quiero presentarla como se debe, quiero decir realmente cuáles son sus títulos y por qué es la palabra autorizada para este programa. Bueno, ella es, como todos la conocen, es Karina Trepar. Ella es abogada, escribana, mediadora de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, mediadora especialista en familia e infancia, juez comunitario a cargo del Juzgado de Pequeñas Causas de María Teresa y del Registro Civil. Muy buenas tardes, Karina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a vos por la convocatoria. Igualmente, o sea, yo creo que, no sé si soy la voz autorizada, soy una de las personas que eligió una carrera en donde tiene como, no sé, como vector la Constitución Nacional, porque todo lo que estudiamos derecho, cualquiera sea después la especialidad que elijamos o la rama del derecho a la que nos dediquemos, o si lo hacemos dentro o fuera del Poder Judicial, nuestra Biblia, si se quiere, es la Constitución. Incluso cuando por ahí vemos que hay contradicciones entre las distintas leyes y demás, siempre terminamos recurriendo a la Constitución como un lugar seguro, digamos, ¿no? Es decir, bueno, porque nos va a indicar cuál es el margen de interpretación que tenemos que hacer, dentro de qué espacio nos vamos a mover. Yo creo que la Constitución es un libro que deberíamos leer todos. Porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que ver con lo que podemos, con los límites con los que nos tenemos que encontrar. En una época se daba en la escuela, creo que ahora en el secundario también lo dan. En mi época, ya hace bastante, me acuerdo que aprendíamos el preámbulo de memoria, así como aprendíamos una poesía o... supongo que a muchos les ha pasado lo mismo, a punto tal que creo que lo puedo recitar de memoria aún hoy, ¿no? Son esas cosas que quedan y que terminan con nosotros. Bueno, al final del programa, quien dice, a lo mejor lo recites si tenés ganas, o una partecita. Es muy lindo el preámbulo. Sí. Bueno, en este programa se va a pasar una canción de Fito Páez que es la canción, el preámbulo. Fito Páez sacó una canción de la Constitución. Pero quisiera, bueno, entrar en el tema de qué es la Constitución, o sea, qué busca garantizar a rasgos generales, o sea, por qué está creado este libro, ¿no? ¿Qué busca garantizar la Constitución Nacional? A ver, la Constitución Nacional surge a partir de un acuerdo social, es decir, esto ya viene de la época de la Revolución Francesa, de los pensamientos contractualistas, donde decían que, bueno, había que, porque en realidad es un contrato entre quienes nos van a gobernar y el pueblo. Lo que viene a garantizar la Constitución son los derechos y libertades de las personas que van a vivir en un territorio determinado. Y se va a constituir en la ley suprema, es decir, yo me acuerdo en mi instrucción cívica que nos hacían como una pirámide en donde en la cima de esa pirámide estaba la Constitución Nacional y todas las leyes que se fueran a dictar lo eran siempre en un rango inferior y debían serlo siempre ajustándose a la Constitución. Hoy la Constitución, o equiparado a la Constitución, están los tratados internacionales a los que nuestro país adhirió.
¿Esto qué significa? Que, o sea, que la Constitución está en igualdad de condiciones que todos los tratados internacionales a los que nuestro país adhirió, ¿sí? Por eso es la ley suprema. Por encima de ella no hay nada. Claro, en nuestro país es nuestra Constitución. Y esto, Claro. ¿cuánto? ¿Cómo? Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene la Constitución? La Constitución digamos, se crea en 1853, la primera Constitución, que en aquel momento lo fue únicamente para la Confederación, es decir, Buenos Aires en aquel momento había quedado como por fuera de esta convención constituyente que se llevó adelante en Santa Fe, estando bajo el Poder Ejecutivo Urquiza, pero bueno, en aquel momento Buenos Aires estaba separado del resto de las provincias. Tiempo después, sí, se da la primera reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque se incorpora en 1860 Buenos Aires a la Constitución. Esa va a ser la primera reforma de las 6, si no me equivoco, que tiene la Constitución. La primera reforma es la inclusión de Buenos Aires, por eso decimos que Mitre fue el primer presidente constitucional. Es decir, fue el primer presidente de un país constituido como tal, donde tenía una ley suprema que iba a organizar no solamente los derechos y garantías de las personas que viviéramos en este territorio, sino también que iba a tener organizada la división de los poderes del Estado y demás. Urquiza fue quien estaba en el Poder Ejecutivo durante la creación de la Constitución del 53, pero Mitre va a ser el que ya va a haber unido a Buenos Aires con la Confederación y va a incorporarse. ¿Cómo? Que la estrena sería. Claro, la estrena en el margen de un país unido, digamos, aún con las dificultades de conmoción interior que había y demás. Por eso, cuando uno lee el preámbulo, va entrando como en cuál era, o va entendiendo cuál era el clima de aquel entonces, y digamos, porque hace hincapié a la conmoción interior, exterior y demás. O sea, había que consolidarse como país. Estábamos estrenando esa condición, apenas empezaban a unirse las provincias con Buenos Aires, eran muchas las cosas que debían definirse, y un poco la historia de la nación, o el contexto histórico de la Constitución está narrado en el preámbulo, porque además de ese preámbulo era una expresión de deseo, que era lo que se quería para este país que estaban haciendo, por eso es tan lindo. A mí me gusta mucho. Yo, mira, el lenguaje jurídico un poquito como que me cuesta. Para mí, criterios como mucho agregué para decir Gregorio. Cuando uno lee algo jurídico es como que muy largo para decir dos cositas. Pero leyendo la Constitución, todo era lindo. O sea, cada vez que me decía el derecho a la propiedad, el derecho a formar una familia, el derecho a... todas sensaciones hermosas que provoca leer. No la leí toda, la hojeé para preparar el programa. Pero es todo lindo. Ahora, mi pregunta con respecto a la ley en general, se dice, lo escuché una vez, no sé si así, que la ley se supone conocida por todos. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Se supone que todos sabemos lo que está bien, lo que está mal legalmente? A ver, si bien es como un dicho popular, la ley se presume conocida, ese dicho popular tiene como una base normativa. Y está, no en la Constitución, pero sí en el Código Civil y Comercial, que es el que rige la vida civil y comercial de las personas, lo que tiene que ver con las personas, con su trayectoria, con los actos jurídicos, incluso con las sucesiones, bueno, las transacciones comerciales, todo. Ahí plantea claramente en el artículo 8 que nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. Pero eso tiene que ver, justamente está vinculado a este dicho popular de que la ley se presume conocida, pero tiene que ver con el proceso que lleva el armado de una ley, la publicidad de los actos de gobierno, entre ellos las leyes, que deben ser publicadas en el boletín oficial, deben darse a conocer, por lo tanto se presumen que son conocidas porque han sido publicadas.
si bien esa publicación no es sinónimo de conocimiento, esto tiene que ver con la cuestión de la seguridad jurídica, porque si nosotros vamos a utilizar como defensa que no sabíamos que existía esa ley, generaríamos un caos o una inseguridad jurídica. Entonces, como norma de convivencia y a los fines de justamente de igualdad ante la ley, se presume que la ley es conocida por todos, porque en definitiva todos podemos acceder a las leyes porque son publicadas en boletines oficiales. Bueno, y hoy ni hablar que está todo, o prácticamente toda la información al alcance de muchos. Todos es generalizar demasiado, pero sí es factible acceder a las normativas, hay páginas especializadas en eso y demás. Pero bueno, este dicho popular tiene que ver con eso, con la cuestión de dar seguridad jurídica. En el caso de que alguien fuera de otro país, tampoco puede alegar que no sabía que era así, como soy de tal o cual país. No, claro, no es defensa posible. Por eso la igualdad ante la ley lo es no solamente para el que vive, para el argentino, sea naturalizado por opción o nativo, sino para todo aquel que esté en el territorio. Tiene que ver con que nos rige la ley del lugar en donde estamos, sea que residimos, por el que transitamos, por el que estamos de paso, por lo que fuere. El hecho sucedió acá, rige por las normas de este lugar. Por lo tanto, la defensa va a ser en base a la normativa y las posibilidades que ofrece, con las garantías que también ofrece la Constitución, que es la de un juicio, la del juicio previo, la de un juez natural, es decir, también ofrece, así como te establece estos preceptos que tienen que ver con garantizar el orden social, también te ofrece garantías de que tus derechos pueden ser validados o tutelados por el órgano que corresponda. No sé si soy clara. Sí, sí. Una de esas cosas también es, por ejemplo, que esta persona, pues está la duda si cometió, o sea, si cometió el delito, el crimen, se presupone que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y son preguntas que por ahí no te las formulé antes, pero se me vienen ahora. Se supone que si no, hasta que, con todo que está tan mediatizado, pareciera que pasa al revés, ¿no? Es culpable hasta que se demuestre que es inocente. En la ley y en la práctica. Así como tenemos la Constitución, tenemos también leyes especiales. Y las leyes especiales, si bien están siempre en concordancia, o deben estarlo al menos, con la Constitución y con los tratados internacionales, tienen también sus propias declaraciones o sus propios preceptos. El derecho penal está el principio de inocencia. Así como el derecho laboral tiene una protección especial del trabajador, porque es la parte como más vulnerada o más vulnerable de la relación laboral, la parte más débil. Entonces la interpretación del derecho laboral es pro operario. En el derecho penal tenemos la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y dónde se demuestra lo contrario? ¿Cuándo se demuestra lo contrario? En un juicio previo. ¿Por qué? Porque acá entran como a jugar mi derecho, digamos, por ejemplo, ante un robo, mi derecho a la propiedad, que se ve afectado como víctima, entra en juego con el derecho a una legítima defensa y un juicio previo de la persona que fue acusada de robar. Entonces, esa persona necesita un juicio a través de un juez natural, que va a ser un juez penal, no puede ser un juez de familia, un juez civil, un juez laboral, ante un tribunal penal, donde tenga un abogado que lo defienda, donde va a haber un fiscal que acuse, y el juez con los elementos de prueba declarará si hay tres posibilidades: falta de mérito,
quiere decir, el sobreseimiento quiere decir que es inocente, que no hubo elemento alguno que lo vinculara con el hecho. Falta de mérito, que es no hay suficientes elementos para desvincularlo de la causa, pero tampoco en este momento para imputarlo y condenarlo. Por lo tanto, la situación de esa persona queda como en un stand-by, a ver si aparecen nuevos elementos de prueba por un tiempo. Y la otra, que es la declaración de culpabilidad. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí tendrá una condena y demás. Con esto del acceso a la información y de las redes sociales, es muy difícil esto de que se respete la presunción de inocencia. En general, a veces se parte al revés, ¿no? Y a veces el tema o las contradicciones aparecen cuando, por lo menos desde lo social, las contradicciones aparecen cuando un juez lo declara inocente y la sociedad ya lo condenó. Entonces empieza como a funcionar este descrédito o de la justicia, o de que entran por una puerta y salen por la otra, que no estoy diciendo que no sea cierto, ¿no? Porque hay que hablar en una situación concreta, pero tiene que ver a veces con la deslegitimación de las instituciones. Los medios ejercen una presión muy fuerte en el convencimiento social. Y el juez, por lo menos debería, o los jueces deberían resolver, o deben resolver sobre las pruebas y los elementos con lo que cuentan dentro de un expediente o en un juicio oral. Entonces, si no está demostrado en el marco de ese expediente, o ha sido refutado por el abogado defensor porque la prueba fue mal colectada, el juez probablemente no tenga otra salida que declararlo inocente. Pero puede haber habido errores procesales, puede haber habido una recolección sucia, como se dice, de la prueba, es decir, sin garantizar la intervención de la otra parte. A ver, el tema es muy complejo y en estos tiempos bastante difícil de hablarlo sin que pueda ser malinterpretado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el principio de inocencia está vigente, nos guste, nos resulte más difícil de llevar adelante a la práctica, pero es así. Y de ahí parto a otra pregunta sobre la Constitución, ya que no la leí toda, vos si hay puntos de tensión, si hay alguna contradicción, no es armónica, digamos, no hay manera, porque supongamos una persona dice, no, yo hago esto porque me avala la Constitución, y otro diga no, porque tal artículo. ¿Hay ese tipo de tensiones o no? A ver, lo que tiene el derecho es que nunca nada es absoluto. ¿En qué sentido lo digo? Es que siempre, desde el momento que vos tenés un hecho y hay un abogado que va a defender una situación y otro que va a acusar, y vamos a estar parados en posiciones distintas, significa que todo texto jurídico puede ser interpretado. Y la interpretación va a ser en función del hecho en particular y del lugar en donde me toca estar parado. Por eso a veces los abogados debemos ser como muy amplios, somos como muy amplios en nuestra formación, porque la mitad de la biblioteca va a estar siempre en una posición y la otra mitad en otra, y siempre va a haber una posición intermedia. Lo que sí creo que la ley, digamos, la Constitución, es bastante sólida en cuanto a que, por lo menos yo no he advertido a simple vista que tuviera contradicciones entre sus artículos. Sí puede pasar que la tensión esté entre leyes especiales y la Constitución, o lo que dice un pacto o los pactos internacionales. Te doy como ejemplo, por ejemplo, algo que ha estado por ejemplo, en agenda, no sé si en agenda, pero como en los medios mucho tiempo el tema, no, pena de muerte, pena... hay una, digamos, si saliera hoy una ley que establece la pena de muerte para los violadores, que voy a situaciones que son como extremas, ¿no? Nuestro país, cualquier ciudadano que se considere afectado por esta normativa,
podría ir tranquilamente a un tribunal y plantear la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que establece que no podemos establecer, la pena de muerte no podrá establecerse en países que ya la han erradicado al momento de la incorporación o suscripción a ese convenio. Por lo tanto, por nuestra trayectoria normativa, por ese pacto internacional que suscribimos y que hoy tiene el mismo peso que la Constitución, no podríamos hacerlo, sin que esto nos traiga un conflicto internacional. ¿Entiendes? Porque cuando no estoy de acuerdo con lo que me dice la Corte, voy a la Corte Suprema de la Nación, y también puedo recurrir a los tribunales internacionales, con lo cual, digamos, no es tan fácil esto de implantar situaciones contrarias a derecho. Por eso muchas leyes han sido declaradas inconstitucionales, pero lo pueden ser para el caso concreto, salvo que sean esos amparos colectivos y demás. En general, ha habido un montón de tensiones entre leyes especiales y la Constitución, y han sido declaradas inconstitucionales, pero bueno, para el caso concreto siempre, salvo que el juicio sea muy grande, pero bueno. No, yo miraba y todo me parecía bueno y positivo. No había nada que me diga, uy, qué mal, o sea, no. Gracias, qué bueno que pueda hacer Argentina y que se pueda garantizar esto, que se garantice. Era como un gozo, cada cosa que me pensaba en los pueblos. Se me corta el audio, no te estoy escuchando. A ver, espera si puedo ver si puedo entrar por la compu, no te estaría escuchando. A ver, no sé si es mi teléfono. ¿Vos me escuchás bien? Escucho perfecto. A mí es como que se me entrecorta y hubo partes en las que me perdí de tu comentario y por ahí iba incluida una pregunta y no podía hacerte ningún aporte. A ver si puedo entrar. Estoy tratando de entrar por la compu y no soy muy buena en esto, así que no sé cómo va a resultar. Pero mientras tanto, decime a ver si podíamos seguir con la idea. ¿No escuchas bien? No. Que todo lo que leía, quiero decir, que para cada rincón de la Argentina y cada persona, incluso iba a decir, nombrar de los pueblos indígenas, garantizar que puedan seguir con su propio idioma, su lugar, su espacio, o sea, busca la Constitución que todos tengan sus derechos de la igualdad. A veces uno tanto buscar una privilegio, tengo como a veces esa sensación, pero bueno, la Constitución busca igualar, o sea. A ver, el tema es que la Constitución lo que trata es, justamente como decíamos al principio, de garantizar derechos, libertades, y son expresiones de deseo, ¿no? Porque ojalá, digamos, la idea... estoy acá. Esta reunión está siendo grabada. Espera que estoy tratando de... Salgo del teléfono, espera. A ver, llévate esto. Ma, ¿no escuchas bien?